Hola, bueno, esta es la clase número 5 del primer capítulo y la última, creo. Probabilidad lógica. Bueno, las concepciones clásica y frecuentista, las concepciones clásica y frecuentista implican que la probabilidad es una propiedad de los fenómenos, implican que la probabilidad es una propiedad de los fenómenos. Lo dijimos en alguno de los videos anteriores, fenómenos. Como el peso, la densidad, la conductividad eléctrica, etc. Como el peso, densidad, etc. La concepción logicista sin embargo, considera la probabilidad como un elemento propio del metalenguaje, elemento propio del metalenguaje. Del metalenguaje de la ciencia. Por lo tanto, estas tres líneas significan por lo tanto, estos tres puntos, es una propiedad, es parte de la lógica, la probabilidad, es parte de la lógica para ellos. De esta concepción participan Keynes, quien ustedes saben quién es, el economista Keynes, 1921, es la fecha en la que da sus aportaciones a la concepción logicista. Keynes fue el que resolvió la crisis esta que tuvo Estados Unidos, y cuando le dieron el premio Nobel de la Paz, cuando le dieron el premio Nobel de Economía a Keynes, le preguntó un periodista: usted ha explicado muy bien cómo resolver un problema en el corto plazo, pero no ha explicado su teoría en el largo plazo. Y Keynes respondió: in the long term we all will be dead, con su acento británico, es decir, respondió: en el largo plazo todos estaremos muertos. Una forma bastante fácil de salir del problema, ¿no? Pero realmente Keynes no explicó nada del largo plazo ni del mediano plazo. La única crisis que se pudo resolver usando las teorías de Keynes fue aquella crisis norteamericana, en donde Keynes elevó hasta las alturas más insospechadas el gasto público, o hizo que Estados Unidos elevara el gasto público dando trabajo mediante la construcción de infraestructuras. Eso resultó y salió bien en ese momento, y en lo que el mundo era, en ese momento. O sea, la economía mundial en ese momento no es la de hoy en día. En ese momento no existía, por ejemplo, la economía financiera, y muchas otras cosas no existían, por eso salió bien. Ahora, en otros lugares donde han aplicado esto una y otra vez, ha sido una ruina. El ejemplo más claro es Latinoamérica. Latinoamérica aplica Keynes desde hace un siglo, y cada vez la cosa está peor y siguen aplicando Keynes.
Y Grecia lo hizo en algún momento y también lo ha hecho España. España lo está haciendo ahora en este gobierno, el de Sánchez, ¿no? Porque ese montón de empleo público que está, ese montón de oposiciones que están convocando, y no solamente Sánchez, porque Díaz Ayuso ha convocado un montón de oposiciones también para la Comunidad de Madrid, de muchos cargos que realmente no hacen falta. Eso es elevar el gasto público sin, bueno, lo dejo hasta ahí. Lord Maynard Keynes, del Círculo de Bloomsbury. Ese círculo de intelectuales al que también perteneció Virginia Woolf y otras personas. Bueno, Keynes dio sus aportes en 1921. Jeffreys en 1939. Carnap en 1969 y otros. Los logicistas ven la probabilidad como un grado de creencia racional. Los logicistas ven la probabilidad como un grado de creencia racional. Como grado de creencia racional. Asociado a una proposición o un grupo de proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vemos todos los días en la televisión. Invitan en una mesa redonda, invitan a los ponentes, supuestamente expertos en la materia. Supongamos que la materia es una posible guerra entre Rusia y Ucrania. Pues bueno, alguno de ellos dice, bueno, la probabilidad es más o menos del 40% por tal y tal. ¿Está calculando algo? No, no calcula nada. Está diciendo ese número en base a sus experiencias anteriores, prediciendo otras cosas y que esas cosas hayan ocurrido. Está utilizando los datos que conoce de otras circunstancias similares, donde sí se dio la guerra entre dos países y uno de ellos era Rusia, etcétera, ¿no? Estos analistas políticos y analistas económicos en realidad sacan ese número del bolsillo. Entonces están usando su creencia, la están convirtiendo en una cosa racional porque están dando un número. Y si no lo dan explícitamente, lo dan implícitamente, ¿no? Bueno, sigamos. Otra página. Ejemplos de silogismos. Esto es lógica para que lo recuerden. Si el libro lo recuerda, será por algo. Por ejemplo. Ejemplo de silogismo. Un silogismo. Aristóteles, ¿no? Recuerden que esto viene de Aristóteles. Si es que Aristóteles, hay que darle, bueno, hay que mencionar a los que hicieron esto posible. Aristóteles es el rey de esto, ¿no? Vamos a suponer que la proposición A1 dice todos los perros ladran. Absolutamente todos. No hay perros que no ladren. Entonces, no hay que pensar en la vida real. No, que yo conozco un perro que es mudo. No. Lo que dice la proposición. Y A2 dice, Troy es un perro. Troy fue mi primer perro. Troy es un perro. Bueno, entonces el silogismo sería Troy ladra.
O sea, si todos los perros ladran y yo tengo un perro llamado Troy, pues Troy ladra también, ¿no? Esto se cumple en el 100% de las ocasiones. O sea, un silogismo es cuando no hay lugar a dudas. O sea, de A1 y A2 se infiere B. O sea, de aquí sale B. No hay duda, ¿no? Aquí no hay duda, certidumbre total. Una falacia sería decir Troy no ladra. Si queremos recordar lo que es una falacia, ¿no? Silogismo, Troy ladra. Falacia, por si lo queremos recordar, falacia, Troy no ladra. Hay una profesión, un oficio, que es el non plus ultra de la falacia. Hay un oficio donde todos los que lo ejercen cometen falacias todo el tiempo, que son los políticos, pero no lo voy a poner ahí. Los políticos viven diciendo falacias, porque es que no tienen ninguna preparación. La gente vota por ellos porque les cae bien o mal. Bueno, A1 y A2 llevan con absoluta certeza, certidumbre total, como dije, a B. Y el grado de implicación será total. Implicación total. Si es 100%, ¿cuánto es la probabilidad aquí? La probabilidad es 1 en un silogismo. 1. Veamos ahora otro ejemplo. Otra página. Ejemplo 2. A1 dice, siempre que llueve está nublado. Está nublado. Y A2 dice, hoy está nublado. Si nosotros inferimos de ello, B, hoy lloverá, ¿esto es un silogismo? No. Aquí no hay certeza absoluta. O sea, hoy lloverá, pero no con certeza, no es. O sea, ojo, no con certeza. Es decir, la probabilidad aquí, la probabilidad es menor o igual a 1. Puede que llueve y puede que no, porque lo que sí es cierto es que si está lloviendo es porque está nublado. Si está lloviendo es porque está nublado, pero no es totalmente cierto que si está nublado llueva. Es decir, aquí no hay certeza. No hay certeza. La certeza la habría si decimos siempre que llueve está nublado. Está nublado. Y A2 dice, hoy llueve, hoy está lloviendo. Si lo ponemos así, entonces sí que está nublado, porque siempre que llueve está nublado. Entonces, esto sí es, hoy está lloviendo, hoy está nublado. Un silogismo tiene que ser al 100%. Y una falacia 0, probabilidad 0. O sea que esto es intermedio, ¿no? Esto es intermedio, ¿no? Aquí no hay certeza absoluta, ni silogismo ni falacia, no hay certeza absoluta. Hay una probabilidad menor o igual que 1, que puede incluso ser 0, ¿no? Y esto sí que es un silogismo.
sea que hay que ver muy bien cómo están redactadas a 1 y a 2, ¿no? O sea, siempre que llueve está nublado, siempre. Si hoy está lloviendo es porque está nublado, silogismo. El otro no. Esto es un silogismo. Aquí hay 100% de certeza, aquí la probabilidad es 1. Y aquí no, porque siempre que llueve está nublado, hoy está nublado, pero es que puede estar nublado y no llover. Hoy lloverá, no necesariamente. Bueno. Sigamos. Keynes mantiene que los grados de creencia no siempre pueden fijarse numéricamente. Obviamente, cuando alguien dice hay un 40% de probabilidades de que Rusia ataque militarmente Ucrania, es muy difícil ponerle un número a eso, ¿no? Aunque hay algunos atrevidos en la televisión que les ponen números. Para Keynes, bueno, Keynes algunas cosas que decía tenía razón. Keynes dice que los grados de creencia no siempre pueden fijarse numéricamente, grados de creencia. ¿Qué quiere decir que no siempre pueden fijarse numéricamente? Que no siempre son cuantificables, no siempre son cuantificables. Hay cosas en las que es muy difícil ponerles una probabilidad. Cuantificables. Bien por falta de conocimiento o evidencia, o evidencia suficiente sobre la relación que pudiera existir entre las premisas o en las proposiciones, bien por la imposibilidad de establecer el conjunto completo de alternativas posibles que permitan aplicar el principio de razón insuficiente, al que Keynes llama principio de indiferencia. Entonces, el principio de razón insuficiente lo recomendaba Laplace para determinar la probabilidad. Y Keynes lo recomendaba Laplace. Y Keynes lo llamó principio de indiferencia, pero es lo mismo. Y Keynes aquí analiza las críticas o sea, Keynes allí formula las críticas hacia el principio de razón insuficiente y critica a Laplace, o sea, critica a Laplace, no totalmente, pero se cuestiona que eso se puede usar para calcular probabilidades. Sigamos. Probabilidad subjetiva o personalista.
Bueno, el propio nombre lo dice, ¿no? Los orígenes de este tipo de probabilidad, los orígenes, sé que esto no lo preguntan, pero yo soy rigurosa. Los orígenes de este tipo de probabilidad están en Bernoulli, en Bayes y en Laplace, nuevamente. Pero los exponentes modernos de este tipo de probabilidad son Ramsey, colaboraciones en 1931, publicación de papers de Finetti, 1937, y Savage, 1954. Estos son los exponentes modernos de este tipo de probabilidad. Bajo este enfoque, el concepto de probabilidad hace referencia a la impresión que cada persona tiene acerca de la posible ocurrencia de un suceso en un momento concreto. Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Las personas que han pronosticado guerras anteriormente y que tienen conocimiento de la política rusa, ucraniana, etcétera, pues cuanto más información tengan, más pueden tratar de lanzar un número que indique la probabilidad de que esa guerra se produzca, pero obviamente es una probabilidad subjetiva y personalista. Todos los analistas lanzan un número distinto. El procedimiento de asignación de valores numéricos a los grados de creencia personal viene de los grados de creencia personal, que ya los mencionamos. Bueno, los procedimientos fueron establecidos por De Finetti y Savage, que están aquí arriba mencionados, ¿no? Existe el principio de consistencia. Vamos a hablar de los principios. Principio de consistencia. Este principio nos dice, si la situación S S1 es más probable que la S2, y esta, a su vez, más probable que la S3, entonces S1 será más probable que S3. Esto es simplemente la propiedad transitiva. Principio de racionalidad o coherencia.
si representamos por X la apuesta que si representamos por X la apuesta que un individuo estaría dispuesto a realizar por el suceso S, la apuesta que un individuo estaría dispuesto a realizar por el suceso S, o sea, porque ese suceso se dé, y por I, el premio que recibirá en caso de acertar la probabilidad subjetiva, la probabilidad subjetiva de S se puede definir como probabilidad de S, X, que es lo que yo he puesto, y I sobre partido por I, que es el premio si acierto, ¿no? Siendo X, por supuesto, menor o igual a I. Porque la probabilidad no puede ser mayor que 1. Ese es el principio de racionalidad o coherencia. Cambio de página. Para los subjetivistas, el grado de creencia personal o probabilidad subjetiva o probabilidad subjetiva está estrechamente relacionado con la experiencia que cada individuo haya acumulado, ¿no? Esto lo podemos poner así, ¿no? Es función de la experiencia de cada individuo, experiencia de la información de la que disponga el individuo, y estos grados de creencia pueden modificarse y variar la valoración de la probabilidad de un determinado suceso. Cuando adquieres más información, pues cambia la probabilidad, se hace más exacta. En este sentido, el teorema de Bayes permite evaluar en qué forma se modifican estas probabilidades iniciales o a priori, en función de la información adicional. Información, ¿no? Entonces, la probabilidad se hace más exacta cuando aumenta la información. Y el teorema de Bayes nos permite calcular esto.
Las nuevas evaluaciones de la probabilidad que incorporan esa información adicional a, vamos a llamar a la información adicional A, información adicional. Las probabilidades que surgen gracias a esa información adicional se llaman probabilidades a posteriori, ya lo dijimos antes, probabilidades a posteriori. Y se obtienen a través del teorema de Bayes, que es la probabilidad de un suceso y dado que se ha producido un suceso A, es 1 partido por la probabilidad de A, que ha sucedido, por A, dado que sucedió SI, por P de SI. Es el mismo teorema de Bayes despejado de otra forma. Si echan para atrás ven que está despejado de otra forma, pero es el mismo. La aportación de Bayes se configura para los subjetivistas como el eje de transmisión en la modificación sucesiva de la probabilidad, según se va disponiendo de cada vez mayor información, de tal manera es así que la corriente que ha desarrollado las ideas iniciales de los subjetivistas se denomina bayesiana, y el conjunto de sus aportaciones se identifican bajo la denominación de estadística bayesiana. O sea que esto termina llamándose estadística bayesiana porque se basan en Bayes. Estadística bayesiana. Y este es el capítulo 1. Este lo he explicado muy paso a paso, línea a línea, pero los demás tendrán que ser más cortos los videos porque hay que hacer ejercicios. Voy a ver si hoy puedo colgar algún ejercicio. Están resueltos. Puedo colgar los que están resueltos, explicados, y luego buscar exámenes y este tipo de cosas. Ejercicios que ustedes encuentren por allí y tal. Bueno, se acabó el capítulo 1.